Yo quedé impactado con este video porque entiendo que el dar para mí no es una opción. El dar para mí es una obligación, porque Jesús así lo hizo. Y yo quiero invitarte, primeramente, a que estés dando durante este tiempo, dando tu mejor oración, intercesión y clamor para que el Señor esté sosteniendo nuestras escuelas misioneras allí en África y que el Señor vaya preparando el corazón de cada una de las personas, alumnos, padres, maestros, porque cada escuela está haciendo un programa diferente, maravilloso, donde involucran a mucha gente, que el Señor esté formando y preparando ese corazón, porque tenemos el gran objetivo de estar levantando fondos para sostener las escuelas que hoy tenemos, Mozambique y Guinea-Bissau, que ya más adelante se van a estar enterando las cosas maravillosas que están sucediendo, y las nuevas escuelas que se vienen, y la visita, si Dios quiere, a Guinea Ecuatorial, porque se viene ya la tercera escuela. Nuestro desafío, ahí le va, son $30.000 entre todas las escuelas, y con eso todo el 2013 estaría cubierto, que va a ser un milagro, y lo creemos que así va a ser. Pero antes que el recurso, antes que estar pensando en eso, necesitamos un ejército de intercesores. Pablo y Silas, antes de buscar fondos, buscaban intercesores, porque a la intercesión le siguen los recursos. Así que de acá hasta el 13 de octubre, nuestro gran día de misiones mundial, necesitamos orar fuertemente y ponernos en la brecha entre el Dios y la necesidad. Una necesidad financiera, una necesidad de cuidado, pero nosotros hagamos nuestra parte, porque el Señor se va a encargar del resto. Ya más adelante les vamos a estar enterando información, qué es lo que va a hacer. Hay sorpresas para este Día Mundial de Misiones, pero por ahora les encargo y les pido algo. Estemos orando por ese día, y cuando oremos por el 13, también involucremos a nuestras escuelas misioneras y al staff allí en Guinea-Bissau y en Mozambique. Los bendigo y apliquemos los conceptos de intercesión para esto puntualmente en esta semana. Chao. Se oyen las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy.
compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Y en esta ocasión, pues con todo lo de la pandemia y este encierro que hemos tenido estos meses, que poco a poco empieza a disminuir, estaba meditando sobre la dependencia de Dios y pensaba en todas estas actividades cotidianas que nosotros hacemos con normalidad, hacíamos con normalidad, como quizás ir al supermercado, tomarnos el tiempo de comprar un producto, compararlo con otro, ir con esa libertad de tiempo, o ir a comer algo con nuestros amigos, tomarnos un café, compartir del día a día, y hasta el tiempo en la iglesia, después de los servicios, cuando hablábamos con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia, incluso con nuestros compañeros de los ministerios de alabanza, sobre cómo había estado el día. Y pensando sobre eso, pues meditaba en que todas estas cosas que nosotros hacemos día a día, en las que nos apoyamos para formar nuestro carácter o nuestra forma de ser, también hay cosas en las que nos apoyamos en el área espiritual y mental. Y eso es lo que quiero hablar un poco y contar sobre la historia de David, ese hombre que nosotros hemos escuchado que era conforme al corazón de Dios. Aunque se equivocaba y hacía los 1001 errores, siempre fue conforme al corazón de Dios. Y haciendo un recuento sobre su historia, comenzamos sobre el momento en que se enfrentó a Goliat, que a partir de ese momento fue cuando él se dio a conocer. Incluso sus enemigos, los filisteos, lograron identificar de a partir de ahí quién era David. Y el haber logrado la victoria contra Goliat le permitió casarse con la hija de Saúl. Y desde ese momento formó parte de la familia real. Por la misma razón, pues vino después su amistad con Jonatán y las muy otras aventuras o travesías que pues libró David como rey. Después de este recuento de la historia de David, comenzamos quizás hablando de la primer muleta. Vamos a decir así porque ustedes saben que las muletas son ese apoyo que nosotros tenemos cuando alguien se lastima y necesita pues mantener el peso de su cuerpo para poder caminar o moverse. En este caso vamos a hablar de las muletas en las que David se apoyó. Vamos a mencionar unas cuantas que las encontramos así distribuidas en el primer libro de Samuel, capítulo 18, comenzando con la primer muleta, que fue su gran posición. Cuando David mató a Goliat y le dio ese renombre, nos cuenta la palabra que la gente en el pueblo cantaba que David mató a 10,000 y Saúl solo a 1,000, menos, ¿verdad? Muchísimo menos de lo que así decían los cánticos para alabar la valentía de David. Entonces, algunos de nosotros quizás no vamos a tener ese currículum de tantas batallas libradas como quizás lo tuvo David, y aún así a veces nos apoyamos en nuestra posición, quizás una posición económica o la posición en algún trabajo, y esa es una de las muletas que nosotros necesitamos remover. Vemos como Dios lo movió de la vida de David. Después de esa situación, vemos un David como el que cuenta el Salmo 3, que es el que dice que el escudo es Dios, es su escudo. Y cuando Dios mueve esas muletas, no es con la intención de lastimarnos, sino que lo hace con la intención de que lo que está ocupando la posición de depender de Él, pues nos haga recordar que necesitamos volver otra vez a depender en su totalidad de su mano poderosa, porque eso es lo que Él busca. Y es lo que pasó con David. En su misericordia y amor, Dios removió pues su posición que tenía quizás de valiente y lo regresó a buscar, y lo que hace pues lo que vemos en el Salmo 3, que él reconoce, ¿verdad?, que muchos son sus adversarios que le rodean, pero él es su escudo, y eso es lo que él busca, Dios en nosotros, que reconozcamos que dependemos de él. Otra de las muletas que podemos encontrar es, en el caso de David, fue su esposa Mical. Mical amaba a David. No vamos a encontrar así algo contrario, sino que Mical amaba a David, y David pues se había casado con ella
por consecuencia de la batalla contra Goliat. Entonces vemos como también otra de las muletas que nosotros tenemos es a veces que nos apoyamos en nuestros padres, nos apoyamos en los hijos o nos apoyamos quizás en una pareja. Dependemos de esas personas para sentirnos protegidos. Y en el caso de David quizás fue que en algún momento se apoyó en Mical y en la posición que ella también pues le daba. Y vemos en la historia de Samuel que lo que hizo Mical, quizás no lo hizo con una mala intención, pero eso provocó que se alejara de David y no pudiera estar más cerca de él. Y aún así provocó que Saúl generara más odio contra David. Entonces, no es malo que nosotros tengamos a alguien en quien apoyarnos, ni tampoco en quien confiar. El problema a veces es que nosotros removemos el espacio o llenamos esos vacíos quizás mentales de primera mano con las personas y no buscamos el refugio o la provisión en este sentido que Dios nos puede pues proporcionar. Y más adelante, siguiendo con la historia de David, encontramos una tercera muleta. Y en este caso vamos a hablar un poco sobre las personas que nos sirven como apoyo espiritual o motivacional. ¿Qué podemos mencionar de David? Está el profeta Samuel, que fue su apoyo durante mucho tiempo, pero llegó un momento en el que David tuvo que huir. Por todo lo que pasaba con Saúl, él tuvo que moverse y ya no podía estar cerca del profeta Samuel. Entonces, en ese momento de huida, él tuvo que buscar directamente el rostro del Señor. Ya no podía depender de la cobertura que de primera mano el profeta le proporcionaba. ¿Qué pasa con nosotros? Quizás nosotros tenemos un pastor, un líder espiritual, tenemos un grupo de oración a quien le proporcionamos pues nuestras peticiones y cuando algo surge llamamos a esa persona, llamamos al grupo, o una iglesia que quizás está abierta y disponible para nosotros en cualquier momento. Y está bien, porque tenemos que crecer espiritualmente, porque tenemos que congregarnos y relacionarnos con otras personas. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas muletas? Que le damos el lugar que Dios necesita. Cuando tú tienes un problema, tu primera opción tiene que ser la palabra o buscar el rostro de Dios en oración. No está malo que confíes o que busques a tu pastor, que busques a tu líder, que necesites ir a la iglesia, que ahorita pues no podemos hacerlo, pero o puedes apoyarte en un grupo que está constantemente en oración. No está malo, pero necesitas tener como tu primera opción buscar el rostro del Señor o buscar una respuesta en su palabra. En este momento que quizás estamos en confinamiento, bueno, ya casi en algunos países empiezan a abrirse a normalidad algunas iglesias, algunos negocios y empezamos a querer regresar a esa normalidad, pero el tiempo atrás que estuvimos en casa, que pudimos buscar el rostro del Señor, teníamos que aprovechar este momento para fortalecer nuestra dependencia total de Dios. No está malo, como te digo, que busques un pastor, que te apoyes en un líder, pero no puedes ser tu primera opción una persona. Tiene que ser tu primera opción el rostro del Señor, porque es de quien nosotros necesitamos depender. Y otra muleta, quizás ya para cerrar, que podemos mencionar en el caso de David, fue su amigo Jonatán. Conocemos la historia de amistad que tenía con Jonatán, una amistad muy fuerte, muy especial, y que no es malo en ningún momento, pero en comparación a nuestra muleta anterior, no podemos apoyarnos de unas personas o de nuestros mejores amigos, sino que necesitamos crear una dependencia total de primera mano en Dios. Y ya para ir finalizando sobre el tema de las muletas que nos alejan de nuestra dependencia total de Dios, quiero recordar y mencionar dos quizás problemas que esto nos trae. Y el primero de ellos es que la muleta nos aleja de Dios. Las personas en las que nosotros confiamos nos hacen pensar que es nuestra primera opción y no buscar a Dios. Entonces, el primer error o el primer problema de poder depender de esas muletas es que nuestra primera opción la movemos hacia una persona en específico.
Y el segundo error o problema que nos trae apoyarnos en estas muletas es que nos alejan de buscar más a detalle de la presencia de Dios, porque sustituimos los tiempos que podemos tener con Dios y los tomamos con otras personas. Hay una parte de la Biblia en el Salmo 119:71 que dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué significa eso? Que el cristiano, hasta un momento de dificultad, un momento de crisis, un momento de soledad, nos ayuda, porque eso nos acerca a Dios, nos obliga a buscar dependencia o una solución de parte de Dios. Entonces, estas muletas es importante que reconozcamos cuáles son las que nosotros tenemos. Quizás algunos tienen muletas totalmente diferentes a las que mencionamos de David, pero es importante identificarlas para poder sustituirlas y reconocer qué es lo que nos está alejando o quitando el espacio o el tiempo que le corresponde al Señor, porque necesitamos de primera mano depender de Dios. Y aún este momento difícil que hemos vivido, quizás algunos han perdido familiares, algunos quizás problemas económicos, problemas laborales, puede ocurrir muchos, nos está llevando a poder depender de Dios. Quizás nos apoyábamos en esas muletas y ahora Dios las ha removido en su amor y en su misericordia para tenernos y atraernos más hacia Él. Entonces, esa era la pequeña palabra que quería compartir con ustedes para hablar sobre la dependencia de Dios y que ustedes puedan recordarlo como David, quizás, que vivió momentos diferentes, pero aún así siempre regresaba a depender totalmente de Dios. Dios siempre lo llevaba a buscar de Él. Y este Salmos que nos recuerda el Salmo 119:71, que bueno no es ser humillados, es pasar por momentos de tribulación, porque eso nos enseña a conocer los estatutos de Dios, la forma en la que Él actúa y a depender totalmente pues de su mano poderosa. Que el Señor les bendiga.